Mira, tú puedes confiar en mí porque nunca te fallaré. Pueden fallarte tus padres, puede fallarte tu familia, puede fallar tu mejor amigo, pero el Señor, tenlo por seguro que nunca te fallará. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 18. Dice claramente la Escritura de que Dios nunca miente y nunca incumple sus promesas. Así es que nosotros podemos tener la certeza de que en Dios hay firmeza, en Dios hay verdad, en Dios hay fidelidad, en Dios hay estabilidad. Hoy en día, en que el mundo cada vez está más conmocionado, la gente corre de aquí para allá desesperada, pensando en la bomba nuclear de Corea del Norte, pensando en los ataques suicidas de los grupos extremistas, terroristas, pensando en las crisis económicas que se vienen sobre las naciones del mundo, el desastre climático y tantas cosas que estamos viendo. Todo esto lo había dicho la palabra desde hace mucho tiempo. El Señor Jesucristo había hablado en Mateo capítulo 24 y en varios pasajes de los evangelios de que todo esto iba a suceder antes de que viniera el fin. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque nosotros como seres humanos tendemos a poner nuestra confianza en lo que vemos, en lo que tenemos y en la gente que nos rodea. Pero hoy te voy a hablar de una palabra que está en la Biblia donde nos explica por qué hay un fundamento mejor en el que tú y yo podemos confiar, que no sea nada de lo que tenga que ver con esta creación, que no sea nada de lo que tenga que ver con este mundo. Y te voy a leer un pasaje de la palabra. Hoy te voy a hablar acerca de lo que es el verdadero cimiento. ¿Por qué a Jesucristo la Biblia le llama en varios pasajes la roca inconmovible? ¿Por qué Jesucristo es roca? ¿Por qué significa la palabra roca? Te voy a contar una experiencia personal. Cuando usualmente yo he ido al río, a lugares en las afueras de la ciudad, y estoy en un lugar donde tengo que pasar el río, o donde tengo que ubicarme en un lugar dentro del río, usualmente yo siempre estoy buscando las rocas, las piedras que son más firmes, preferiblemente las que estén secas, preferiblemente las que yo pueda ver, pero que igualmente estén afirmadas sobre el suelo. Ustedes saben que las corrientes del río hacen que las rocas también, hay rocas que son movibles y que si tú te paras en ellas pueden estar resbalosas, y si tú te paras en ellas te puedes caer o puedes terminar llevado por la corriente. Tal vez varios de ustedes han tenido la experiencia de cruzar un río o de ubicarse dentro del río en algún lugar. Todos nosotros hemos buscado rocas, piedras que nos brinden seguridad. Inclusive antes de tú dar el paso, tú estiras el pie y mueves la roca, mueves la piedra, a ver si se mueve, si tambalea, o a mirar a ver si está resbalosa, ¿cierto? Todos nosotros, al pasar un río, al hacernos dentro de un río, siempre estamos mirando cuáles son las piedras en las que nos podemos parar, en las que podemos estar firmes. A mí el Señor me dio una enseñanza con respecto a eso. Y es porque, así como nosotros, cuando pasamos un río nos fijamos en lo que nos pueda dar seguridad para no caernos, en lo que nos pueda dar firmeza, entendemos por qué la Biblia habla de la palabra roca o de la palabra piedra como un símbolo bíblico de estabilidad, de confianza, de garantía, de certeza, aún de protección sobre nosotros. Cuando se está construyendo un edificio, las personas que saben, que tienen algunas nociones de construcción, saben que los cimientos en los cimientos es usada la piedra, material de piedra, no es usado algodón, no usan icopor, no usan
madera, los cimientos para que los edificios, y aún mientras más altos sean los edificios, los cimientos tienen que estar mucho más profundos y mucho más firmes. Los cimientos, en los cimientos le echan rocas, piedras, no cualquier tipo de piedra, sino piedras firmes, de ciertas características, de ciertas propiedades físicas. Eso lo encontré y me llama mucho la atención, porque también tiene que ver con la cimentación y también tiene que ver con la relación que nuevamente se hace entre la piedra y un cimiento, en algo firme que da seguridad. En lo natural, Dios manifiesta muchas cosas de sus leyes espirituales. Hablando espiritualmente, la cimentación, como un edificio, una casa, la cimentación en la vida de una persona tiene que ver con los fundamentos y principios que hay en esa persona, en lo que esa persona cree, en lo que esa persona pone su confianza, en lo que esa persona confía y en lo que esa persona espera. A eso habla la palabra del Señor acerca de la cimentación o los cimientos en la vida de una persona. Así como la construcción de infraestructuras no puede ser cualquier piedra, así como cuando tú cruzas un río no vas a pisar cualquier piedra, igualmente en lo espiritual, hoy Dios te está hablando de que tu cimiento no puede estar puesto en cualquier cosa. ¿Cómo así que cualquier cosa? Sí, porque los cimientos de nuestra vida no pueden estar construidos sobre cualquier material, porque los cimientos de nuestra vida determinan lo que va a ser nuestro futuro, determinan lo que va a ser nuestra vida y determinan qué va a pasar con nosotros. Te voy a explicar algo. La palabra de Dios, hay muchos pasajes donde la Escritura habla acerca de que el Señor Jesucristo, cuando predicaba el Evangelio a la gente, el Señor Jesucristo era muy claro cuando le decía a las personas que se fijaran muy bien en qué ponían su confianza. Habló del dinero y le decía a una persona rica que estaba ahí, le decía: vende todo lo que tienes y ahora sí ven y sígueme. Porque le estaba poniendo una prueba, le estaba mostrando a él mismo, no Jesús, porque él ya lo conocía, él lo conoce todo, él conocía la mente de todos los hombres. Pero la pregunta el desafío que Dios le lanza a este hombre rico era precisamente para que se diera cuenta de que amaba el dinero, amaba su dinero más que a Dios. Porque igual tener dinero no es pecado. El pecado, como dice la Biblia, no es tener dinero, sino amar al dinero y ponerlo por encima de Dios. Convertirlo en un Dios, pero con D chiquita, no el Dios verdadero, sino con D pequeña, D minúscula. También el Señor hablaba acerca de la familia y decía: nadie es digno de mí. O sea, decía: aquel que ame a su padre, a su madre, a su esposa, a su esposo, a sus hermanos, a sus hijos, más que a mí, no es digno de mí. Hablando de otro tipo de cimiento, que la gente tenía puesta su riqueza o su mirada en su familia y se olvidaba de Dios, hasta el punto de que estaban dispuestos a pecar y a desobedecer a Dios por agradar a su familia, por ejemplo. Y así como eso, yo te puedo dar muchos ejemplos de cómo la gente tiene cimientos. Para ellos su roca firme es tener una carrera universitaria, tal vez muchos posgrados, tal vez muchos estudios. Y dice: si yo estudio mucho, y desde jóvenes se proponen a estudiar y hacer muchas carreras. No, si yo estudio mucho, yo voy a poder ser exitoso y voy a poder ser una persona que va a alcanzar grandes metas en la vida. Y entonces se obsesionan por el estudio y la formación académica se convierte en su roca donde pone su confianza. Para otras personas puede ser su profesión. Hemos visto, por ejemplo,
un gran ciclista de Colombia, Nairo Quintana, un hombre que es excelente en su disciplina, es un hombre que sabe de ciclismo, es un hombre que le ha dado muchas alegrías a Colombia. Sin embargo, si en una carrera no gana, entonces inmediatamente su gloria cae al piso y nadie, ni siquiera lo entrevistan en televisión. A eso me refiero yo, de lo que es la vanidad de la vida. Porque si estos deportistas como Nairo Quintana, Mariana Pajón y como todos estos deportistas que han puesto en alto el nombre de Colombia, su roca fuera los éxitos que tuviese, los triunfos que tuviese en el deporte, con solo una carrera que perdieran, su vida se iría al piso y sería un total fracaso, un total desastre. Si ellos como deportistas, si la gente que tiene empresas y negocios, si la gente que tiene su familia, si la gente que tiene dinero, y si todas las personas que tienen de una manera u otra cosas que pueden considerar de bendición, no ponen a Jesucristo como el primer lugar en sus vidas y como la única y verdadera roca, sino que su roca es aquello que aman del mundo, yo les aseguro que eso, el día que se caiga, se va al suelo sus ilusiones, se va al suelo su vida. Y vemos cómo muchas personas se han refugiado aún en la depresión cuando pierden algo. La palabra del Señor dice en el libro de Eclesiastés capítulo 1 versículo 2, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Cuando Dios habla en la Biblia, la palabra vanidad significa aquello que es de corta duración, aquello que es inestable, aquello que está y después no está. Inclusive dice en Mateo capítulo 6 acerca de las flores del campo, y él dice, mira las flores del campo que hoy son y mañana ya están marchitas. Habla de la vanidad de la vida. Y flores, hay ciertas especies de flores que duran un solo día. El primer día están abiertas, están esplendorosas y hermosas, y al otro día en la mañana tú las ves y ya están secas. Así mismo es todo aquello en lo que tú pones tu confianza. Así mismo es todo aquello en lo que tú te apoyas, que no sea Dios. ¿Qué pasa con aquellos que ponen su confianza en Dios? La palabra del Señor dice en el libro de Isaías que los que confían en el Señor tendrán alas como las águilas. Caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. La palabra del Señor está hablando de que hay como ese poder, esa unción, esa gloria de Dios que hace que nosotros tengamos las fuerzas para seguir adelante. Pero si tú tienes un negocio y caes en la ruina, si no te prendes de la mano de Dios, si Dios no era tu roca, si no ese negocio, tus ilusiones se van a ir abajo. La palabra del Señor también dice en el Salmo 62, versículos del 5 hasta el 8. Te voy a leer acerca de lo que dice la palabra del Señor. Pon cuidado a lo que voy a leer. Dice Salmo 62, versículo del 5 al 8. Solo en Dios descansa mi alma, de Él viene mi esperanza, solo Él es mi roca y mi salvación. Como Él es mi refugio, no seré derrotado. Ahí está. Mire lo que dice. Y el versículo 7. Mi gloria y mi salvación vienen de Dios. Él es mi protección. Él es mi refugio. Confíen siempre en Dios. Cuénteles todos sus problemas. Dios es nuestro refugio. Y sigue diciendo, los seres humanos son solo viento, pobres o ricos. Si se pesan juntos en balanza, no pesan nada. ¿Qué está hablando el Señor? La vanidad de la vida, lo que es de corta duración. Dios está diciendo, no pongan su mirada, no pongan su esperanza, no pongan su confianza en aquello que es de corta duración. Por algo muy sencillo, y es que cuando Jesucristo dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario, Él venció el poder de la muerte para tener la potestad posteriormente de darnos a nosotros vida eterna. Es una vida que no está sujeta a la muerte, es una vida que no tiene nada que ver con la muerte, es una verdadera vida. Y cuando Jesús
le dijo a la samaritana en San Juan capítulo 4, si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías y yo te daría agua que salta para vida eterna. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que el agua que da el Señor, que su vida da vida eterna, y que esa vida eterna no se acaba. Hay personas que encuentran el amor de su vida. Una muchacha encuentra a un muchacho que la hace reír, la divierte, la saca a bailar, le da, la saca, le compra cosas, la invita a comer, y es el novio ideal, y está soñando con casarse con él, y está soñando ya con hijos, y de repente al otro día, o a los 2 días se da cuenta que era casado, o al otro día se da cuenta que el muchacho ya tiene otra, o que se va a casar con otra. Esa era la roca en la que esta muchacha confiaba. Y así por el estilo, podría decirte muchos casos que he conocido, casos que he visto de personas que han tenido su vida destrozada, que han tenido su vida totalmente derrumbada, simplemente porque no han sabido cuál es la roca firme. También hablan los evangelios que un hombre sabio construyó su casa sobre la roca. Un hombre necio construyó su casa sobre la arena. Dice la palabra que el que construyó su casa sobre la arena, vinieron vientos, tempestades, huracanes, las aguas de los ríos golpearon fuerte su casa. Y dice que esa casa quedó en total ruina. Imagínate que tú construyas una casa cuyo cimiento sea la arena, como una casa de icopor sobre el suelo simplemente. Se viene abajo, se viene al piso. No, usted está equivocada. La que predica ahí en el parque está equivocada. ¿Por qué? Porque yo para eso estudio, y yo soy consciente de que en todas las empresas me van a contratar si ven que yo tengo posgrados, y si ven que yo sé mucho inglés, alemán, hasta mandarín. Déjame decirte algo. Nada puede ser más seguro que poner tu confianza en Jesucristo. No estoy hablando de que tú no puedas estudiar, no estoy hablándote de que tú no puedas tener una empresa, no estoy hablándote de que tú no te puedas enamorar o que sea pecado tener familia. No me refiero a esas cosas. Me refiero a que el principal pecado de nosotros como seres humanos es poner la confianza en la fuente equivocada. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice la Biblia: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestra fe debe estar basada solo en Jesucristo. Nuestra fe no debe estar basada en ninguna otra cosa. Cuando tú pones tu fe en otra cosa distinta, aunque sea buena, ay, entonces es pecado querer a mi mamá. No, no es pecado que quieras a tu mamá, pero es pecado que tú prefieras agradar a tu mamá que obedecer la palabra de Dios. Que si ella te obliga, te manipula o te controla o te presiona a hacer algo que sabes que es pecado, tú prefieras hacerlo y no obedecer a Dios. Ahí estás poniendo a tu mamá como Dios por encima del único Dios verdadero. Y así por el estilo, todo aquello de este mundo que te impulse a ti a faltarle al Señor, todo aquello que te impulse a ti a ofender a Dios, es pecado y no agrada a Dios. Así sea una bonita empresa que pague todos los impuestos, que esté legal, que esté al día, pero si esa empresa tú haces cosas que sabes que a Dios le ofenden, que son pecado, ahí no podría estar la bendición, porque estás poniendo por encima de Dios algo como más preciado. La palabra dice: roca de mi salvación. Salmos 62 del 5 al 8. Roca de mi salvación. ¿Cómo así que roca de mi salvación? Acuérdate que la roca es firmeza, es garantía, es confianza. Entonces quiere decir, en Jesucristo yo tengo confianza de que soy salva. En Jesucristo yo tengo confianza de que me voy a salvar. En Jesucristo yo tengo confianza de que ya no estoy en condenación. En Jesucristo tengo confianza de que nunca me va a fallar, y que todo lo que Él diga y todo lo que Él me mande y todo lo que Él disponga con mi vida siempre va a ser para bien. La palabra del Señor dice: Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, son de bien y no de mal.
Él es el único que nunca piensa mal, ¿sabías eso? Nosotros somos una manada de malpensados, pero Dios nunca piensa mal. Y pensar mal no es solo inmundicia sexual, pensar mal también es envidiar, también es pensar o especular con respecto a lo que otro esté pensando. Son muchas cosas las que abarcan pensar mal. Por eso, el Señor te hace un llamado de que es necesario leer la palabra. A veces somos perezosos, a la gente le gusta meterse en una religión, ir un domingo para que le expliquen lo que no leen toda la semana, ¿sí o no? Y cuando llega cualquier loco, cualquier confundido, te dice cualquier cosa, que los elefantes blancos que vuelan por los aires, que hoy van a caer, que hoy es el fin del mundo o no sé qué, tú se lo crees, porque no has leído lo que dice la Biblia. Si no conoces la Escritura, si no estudias la palabra de Dios, si no vas a la fuente de verdad, que es la palabra del Señor, cualquier persona te podría engañar. Y eso no es lo que el Señor quiere. Hablando de roca, hablando de cimiento firme, que es solo Jesucristo, el Hijo de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 6 al 8. Voy a leerte algo y te voy a explicar, porque a veces, como no leemos la Escritura, no sabíamos este tipo de cosas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 6 al 8, dice la palabra de Dios, del 6 al 8. Pues así también dice la Escritura: miren, yo pongo en Sión la piedra principal, elegido por su mucho valor. El que confía en esa piedra no será defraudado. Para ustedes los que creen, esa piedra les dará honra, pero en cuanto a los que no creen, la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra principal. Para los que no creen, esa piedra también es una piedra de tropiezo, roca de escándalo. Tropezaron porque no obedecieron el mensaje. Eso es lo que Dios tenía planeado para ellos. ¿Qué está hablando la palabra del Señor? La palabra del Señor está hablando que hay una piedra, que es la piedra principal, la piedra angular de todo el cimiento del universo. Cuando se construye una edificación para conmemoración o para recordatorio, se pone a veces una piedra que está cruzada entre dos columnas o entre dos paredes, puesta allí, y es llamada piedra angular porque queda exactamente en el ángulo de la construcción, generalmente en la cara principal de la construcción. Esa piedra angular muestra la gran importancia que tiene lo que se construye y se le da honra posicionándola allí en ese lugar. Déjame decirte que Jesucristo es la piedra angular o es la piedra principal de todo el cimiento del universo. ¿Y por qué dicen los constructores que la rechazaron? Se refiere a los fariseos, se refiere también a los ateos, a los religiosos, a los que tergiversan la verdad con diferentes historias y diferentes dogmas. Y dice la palabra entonces allí que esa piedra será piedra de tropiezo para ellos. ¿Por qué piedra de tropiezo? Porque no la ven. Tú has visto una piedra. ¿Quién se tropieza en una piedra? No es alguien que quiera caerse en la piedra. ¡Ay, una piedra, me voy a caer! No, ¿cierto que no? Cuando una persona se tropieza en una piedra es porque no, ¿qué? No la vio. ¿Sí o no? No la vio. Cuando una persona no acepta el Evangelio, cuando una persona no cree en Jesucristo, cuando una persona rechaza a la persona de Jesucristo y rechaza la salvación que Dios quiere darle, cuando la rechaza es como si se pusiera una venda y la persona sigue caminando, pero más adelante se tropieza. El más adelante que te digo, estoy hablando del juicio, de las naciones del mundo, estoy hablando del fin. Cuando llegue la persona al fin, está vendada y se va a tropezar con una piedra. ¿Cuál es esa piedra? Jesucristo. Porque dice la Escritura que Jesucristo estará en el día del fin juzgando a las naciones. O sea que el que no lo quiso ver ahora, en el día del fin se va a encontrar con él fijo. Y lo va a tener que ver cara a cara. Entonces por eso dice la palabra del Señor, a los que creen,
Es de bendición esa piedra. Claro, ¿por qué? Porque esa piedra se convierte en mi roca, en mi cimiento, en donde yo me puedo afirmar, no me voy a caer, porque es una roca inconmovible. Jesucristo es una roca inconmovible. Su palabra, su verdad. Y lo que es Cristo para nosotros representa estabilidad, representa firmeza, representa seguridad, garantía, protección, salvación, sanidad y libertad y muchas otras cosas. Pero a los que creen, ¿no? Porque nos subimos en esa roca, nos afirmamos en esa roca, y por eso dice también la palabra en el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Qué está hablando el salmista? De que si él puso su confianza en esa roca inconmovible que es Jesucristo, no hay de qué temer. Que las crisis, las bolsas de valores, que cae, que el índice de desempleo, que esto o aquello, la gente dice, no, la vida está muy dura, la situación está muy dura. Pero aquel que pone su confianza en la roca, que es Jesucristo, siempre estará confiado y no temerá. Dice la palabra del Señor también, en el libro, creo que es el libro de Proverbios capítulo 28, versículo 1, dice, huye el malvado sin quien lo persiga, mas el justo dormirá confiado como un león. ¿Qué dice la Escritura? Que una persona que pone su confianza en Dios nunca va a ser desestabilizada, porque Jesucristo es la roca inconmovible de nuestra salvación. Y será piedra de tropiezo para todos aquellos que se burlan del Evangelio. Será piedra de tropiezo para todos aquellos que rechazan la palabra. Será una piedra de tropiezo para aquellos que hacen de cuenta como que no lo ven. Jesucristo está aquí. No porque yo esté hablando. Yo no soy aquí la importante. El importante es Él. El importante es su palabra. Y Cristo te está haciendo un llamado, y el Señor te está haciendo un llamado, te está atrayendo con amor hacia su presencia, y te está diciendo cuánto te ama. Y a través del mensaje que estoy predicando, Él te explica en este día que no haya otro cimiento en tu vida que no sea Jesucristo. ¿Y por qué aquellos que rechazan esa piedra se caen? Porque cuando tú vas por el camino y no quieres ver una piedra, vas caminando y te tropiezas. El que se tropieza es porque no vio la piedra. Y así mismo espiritualmente, lo que dice Pedro aquí, que los que rechazaron la piedra tropiezan en ella. ¿Sabes por qué? En otras palabras, aquellos que no aceptaron a Jesucristo, en aquel día, en el día final, cuando tú y yo tengamos que darle cuentas a Dios sobre nuestros actos, sobre nuestra vida, aquellas personas van a ver a Cristo, esa roca inconmovible, y allí tropezarán. A eso se refiere la palabra del Señor. Nadie se quiere tropezar en una piedra, es horrible. A veces de pronto tú vas caminando y el dedo gordo preciso golpeó la piedra, y ese dedo te duele por muchos días. Ese dolor podría asemejarse al castigo que puede recibir una persona por rechazar a Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora no lo vemos, pero su regreso está muy cerca. El regreso del Señor es muy pronto. Y por eso el Señor en este día te está hablando acerca de ello. Mateo capítulo 21, versículo 44, dice la palabra también que si la piedra le cae encima a aquellos que la rechazaron, se refiere al juicio de Dios. Mira, Cristo no es cualquier roca. Hay rocas que son importantes. Hay rocas, como te decía en las edificaciones, los cimientos no se hacen de cualquier material. Los que saben aquí de construcción saben. Yo encontré en internet algo muy curioso, y es que el material, las piedras que se ponen en los cimientos de las grandes edificaciones, como esas que tú puedes ver alrededor, los cimientos, ahí no se puede echar cualquier tipo de piedra. Tiene que ser una piedra de propiedades especiales. Tiene que ser una piedra de verdad firme. Así como en las edificaciones, la gente que sabe de construcción sabe que no puede hacer los cimientos de cualquier cosa. No los puede hacer de algodón, ¿cierto? Ni de icopor. Ni tampoco los puede hacer de cartón paja.
o de cartón. Los cimientos tienen que ser firmes. Dios quiere que tú tengas en tu vida cimientos firmes. En la única manera que tú puedes hacer que esos cimientos sean firmes es a través de la palabra del Señor. Es la palabra de Dios la única que te puede dar a ti esos cimientos firmes. Es la palabra del Señor la única que te puede dar a ti y te puede manifestar a ti lo que es la verdadera roca, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el único que puede darnos a nosotros ese cimiento firme. Quiero hacer una oración en este día